Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta ayer, unos días después de que se confirmó que tenía COVID-19. Y tras su salida del hospital, ajustó su chaqueta, se retiró la máscara y levantó los pulgares, como quien dice, aquí no pasó nada. Además dijo que no hay que temerle al virus en un nuevo intento por demostrar su fortaleza en plena campaña electoral en su país. Durante meses, Trump ha dejado claro su desdén por quienes están usando tapabocas para protegerse de esta enfermedad del coronavirus. Pues para hablar de los mensajes que envía Trump con estas actitudes y también otros líderes mundiales, hemos invitado esta noche al doctor Diego Rosselli. Él es neurólogo y epidemiólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá. Doctor Rosselli, bienvenido a Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estar de nuevo con ustedes es todo un orgullo. Me alegra tenerlo de nuevo por acá. Bueno, doctor Rosselli, le empiezo preguntando, ¿qué tan peligroso es que el líder del país más poderoso del mundo envíe mensajes como este que estábamos viendo? No, pues los políticos parece que no tuvieran límites y Trump es tal vez el más paradigmático, aunque ha habido por lo menos otra media docena de políticos de uno y otro extremo de la afiliación derecha-izquierda que han salido con manipulación de la pandemia solamente para ganar votos o ganar prestigio o para ganar quién sabe qué. Pero es clarísimo, no hay que ser un experto en fisiología respiratoria para darse cuenta que este último saludo muestra a un presidente con una dificultad para respirar. O sea que quizás una cosa es lo que está diciendo con palabras y otro lo que demuestra su dificultad para respirar. Claro, su estado físico. Bueno, y algunos medios como CNN, y este es un muy buen ejemplo, se han negado a publicar el mensaje de Trump frente al COVID-19. Y desde su punto de vista, ya como médico, ¿es esto una censura como lo está llamando Trump o un acto de responsabilidad de esos medios? Bueno, el acto de responsabilidad debería haber sido más temprano, porque Trump definitivamente la historia le pasará la cuenta como uno de los mandatarios que peor ha manejado el caso de la pandemia, y tratándose del país más poderoso del mundo y el mensaje que eso manda al resto de la humanidad es increíble. De todas maneras, yo lo vería como que deberíamos tratar de, incluso aquí, evitar hablar de él. Tiene usted razón, doctor Rosselli. Y bueno, y también se ha conocido, y esto puede resultar incluso peligroso, es que Trump fue sometido a un tratamiento que combina varios medicamentos, desde el Regeneron experimental, pasando por esteroides, incluso antiácidos. ¿Ahí existe otro riesgo o no? Pues mucha gente puede empezar a pedir o buscar este tipo de tratamientos para probarlos y decir como a mí también se me va a pasar el COVID-19. ¿Qué opina usted? No, eso también ha sido muy peligroso. En esta pandemia ha habido políticos sugiriendo medicamentos, lo vimos con Bolsonaro, el mismo Trump, y la hidroxicloroquina, la ivermectina en muchos de nuestros países, que luego se demostró que no tenía ninguna efectividad. Y ahora va a pasar lo mismo, con la diferencia de que él está promoviendo unos medicamentos tan costosos que le pueden costar un dineral a los aseguradores si es que los pagan, o a las personas que intenten comprarlos de su cuenta. Y otro punto, doctor, es que algunos médicos hace varias décadas acuñaron un término que se conoce como el síndrome VIP, en el que un paciente como Trump, por ejemplo, una celebridad, recibe un tratamiento especial, pero que puede ponerlo en riesgo a él o al médico por los resultados finales. ¿De qué se trata ese síndrome? Profundicemos un poco en eso. Bueno, desde un principio hemos visto que Trump se ha negado a usar el tapabocas, y eso ha incidido en que en este momento la Casa Blanca tenga más casos de COVID que toda Nueva Zelanda. Nos muestra la irresponsabilidad no solamente en la gente que está alrededor de él, sino con todos los seguidores, o como ejemplo que es, en Estados Unidos se volvió un acto político el usar tapabocas. Ya con eso se está mandando el mensaje de que se es anti-Trump o anti-republicano, y eso, politizar la pandemia, es un grave error, no solamente por la gente que directamente se contagia, sino porque se les hace el seguimiento a estos personajes, y muchos irán detrás de él creyéndole a sus mentiras, como ha sido algo tan común a lo largo de su programa político. Y aquí puedo anticipar un poco su respuesta, doctor, porque los gobiernos de cada país toman sus propias decisiones pues sobre el manejo que le dan a la pandemia. Pero ¿qué piensa de que las decisiones sean políticas y no científicas, como está pasando en este caso? Bueno, hay gente que está diciendo que una de las consecuencias de esta pandemia va a ser que va a ganar credibilidad a la ciencia, porque su manipulación por parte de los políticos o de las celebridades o de los youtubers ha mostrado lo errados que estaban y los inconvenientes tan serios que se han visto por negar la pandemia inicialmente o por restarle importancia. Pues es una suerte, y de hecho cuadra con las probabilidades que tanto Bolsonaro como Boris Johnson como el presidente Trump
hayan tenido una recuperación, por lo menos hasta ahora. Trump todavía nos quedan unos días para estar seguros de eso, pero eso es parte del comportamiento normal de la enfermedad. Sin embargo, el riesgo que corren personas de su edad y su sobrepeso por tener otro factor de riesgo son muy importantes y eso no se puede descuidar. Claro, y ya que usted lo menciona, digamos, Trump no es el único negacionista de toda esta pandemia. Ocurrió algo similar en Brasil, como usted ya lo decía, con Jair Bolsonaro, o en México, donde López Obrador pues contradecía a las propias autoridades de salud. ¿Qué deberían hacer los mandatarios en estos casos para no exponer a los habitantes con estos mensajes tan contradictorios, pero además que pueden resultar peligrosos? Claro, lo que pasa es que hay que seguir los mandatos de la ciencia, lo que muestre la evidencia. La carta de la revista Lancet hace una serie de recomendaciones que nos muestra que un político no tiene por qué saber de epidemiología y de virología. Es más, ni siquiera los expertos hace un año sabíamos nada de esta enfermedad. Así que hemos ido aprendiendo y esas lecciones que nos han dado, sobre todo la utilidad del tapabocas, del distanciamiento social, por ejemplo, el de estar en espacios en donde hay circulación de aire, evitar las aglomeraciones, eso ya es evidencia suficientemente sólida como para que los políticos buscaran ya no si lo respaldan o no, sino cómo lograr que que le llegue a la gente, con comunicadores, por ejemplo, como es el caso de lo que estamos haciendo nosotros acá, o por otros mecanismos para cambiar la conducta de la gente. El político a la política, algo así, doctor Rosselli. Bueno, y aprovecho la ocasión también para preguntarle, doctor, por dos nuevas revelaciones sobre el COVID-19. La primera es que varios estudios están confirmando que el virus puede inhalarse en el aire y representa una vía principal de transmisión de esta enfermedad. Esto confirma entonces el riesgo de los espacios cerrados, mal ventilados y con mucha gente. Así es. No, bueno, la comunicación aérea ya se sabía desde un principio, lo que pasa es que se sospechaba más que fuera a partir de gotas que producimos todos al respirar y más al cantar o al gritar, pero se ha visto que de todas maneras, inclusive por fuera de eso, la simple respiración puede producir lo que se denominan aerosoles que, aunque son un riesgo menor que el de la transmisión directa a través de las gotas, implica una distancia mayor y un riesgo que nunca llega a ser cero, y eso creo que lo debemos tener presente. Uno, alejándose de la gente, manteniendo el distanciamiento y usando el tapabocas, reduce el riesgo, pero siempre lo tendrá, a no ser que pues esté en una isla desierta y solitaria y con todo y eso. Así que lo que tal vez tranquiliza es que la transmisión por otros mecanismos, como por ejemplo por contacto con superficies, pasa a un segundo plano. No que sea menos importante lavarse las manos, pero se sabe que el contagio a través del mercado que nos llega a la casa o de los objetos, los billetes que intercambiemos, va a ser un mecanismo menos importante que el de la respiración y el de inhalar el virus o tocando algo llevárnoslo a la cara, que eso también es otro mecanismo que se ha comprobado. Claro, y tener claro eso es muy importante. La segunda revelación, y digamos que yo creo que ya se conocía también, pero ha pasado más bien como de agache, es una investigación de la Universidad de Oxford y habla del poder del silencio en los lugares cerrados, que se traduce, digamos, en que el silencio es un factor de riesgo. Es decir, no es lo mismo estar en silencio que en plena gritería y sin tapabocas. Sí. Así es, la respiración puede enviar al aire circundante el virus en muchas concentraciones diferentes. Va a ser menor si respiramos pausadamente y por la nariz, va a ser mayor si estamos jadeando, por ejemplo, haciendo deporte, va siendo aún mayor si hablamos y más todavía si cantamos o gritamos. Así que la recomendación de mantener silencio, particularmente en el transporte público, es otra cosa que es importante. En los vuelos aéreos sería otra recomendación también, inclusive el hecho de cuando nos juntemos forzosamente con más personas en un supermercado, en un almacén, en un banco, mantener el silencio también es otra medida de protección adicional. Pues qué importante, doctor Rosselli. Bueno, muy bien, ha sido un placer. Es el doctor Diego Rosselli, neurólogo y epidemiólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá. Hagámosle caso a la ciencia y gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el intercambio de cartas que ha tenido lugar en estas últimas horas entre el exministro conservador Álvaro Leiva
y el máximo jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño Echeverri. El telón de fondo tiene que ver con el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995 y cuyo reconocimiento de ese crimen por parte de la guerrilla de las FARC ha despertado todo un tsunami político y judicial en Colombia, sobre todo porque no se conocía desde hace 25 años cuando ocurrió el magnicidio esa hipótesis, o al menos no había sido investigada ni por la Fiscalía ni por ninguna otra entidad de inteligencia. En el cruce de cartas, primero con una misiva que envió Álvaro Leiva desde Madrid el día de ayer, en la que se declara absolutamente dolido y golpeado porque luego de 38 años de haber dedicado su vida a acercar los diálogos de paz y de haber sido eventualmente un mediador por parte de el Estado colombiano en algunos momentos y otras veces de manera independiente ante esa guerrilla, apenas en las últimas horas se está enterando de que Álvaro Gómez fue asesinado por ese mismo grupo del que sirvió a veces de intermediario, como lo decimos, ante las autoridades colombianas. Una carta muy sentida en la que Álvaro Leiva además recuerda que desde niño tuvo la figura de Álvaro Gómez en su casa, en su familia conservadora, y luego en la Constituyente y en muchos otros escenarios, y luego con su terrible asesinato saliendo de la Universidad Sergio Arboleda en el norte de Bogotá. La respuesta fue una carta de Rodrigo Londoño Timochenko enviada el día de hoy, en la que primero reconoce y dice que los únicos responsables de este magnicidio de Álvaro Gómez fueron las FARC, que la motivación fue relacionada con asuntos políticos, porque la guerrilla y en particular el secretariado de las FARC consideró siempre que Álvaro Gómez Hurtado había sido el instigador del bombardeo a Marquetalia, porque era el hombre que desde el Congreso presionaba para que se atacara lo que él llamaba las repúblicas independientes, en la época en la que Manuel Marulanda, a finales de los 50 y comienzos de los 60, comenzó a reclutar y a formar estas guerrillas liberales. Luego de esto, dice Timochenko que definitivamente el sectarismo terminó encegueciendo a las FARC y por eso muchos años después terminaron también asesinando, según su versión, según lo que han dicho, a Álvaro Gómez. Crimen del cual dicen estar absolutamente arrepentidos. Se espera que ante la Justicia Especial de Paso en los próximos días, la guerrilla de las FARC y también ante la Comisión de la Verdad entregue más detalles de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se cometió este magnicidio que hoy sigue sin resolverse en la justicia colombiana. Que así sea. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches.